Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Santo. Es maravilloso, hermanos, sentir la presencia de Dios. La presencia de Dios está en este lugar. La presencia de Dios está ministrando nuestros espíritus, oh Dios. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Dios. ¿Quién no te exaltará? ¿Quién no te glorificará, oh Dios? Gracias, Señor, por este día. Amén. Gracias, Padre, por el hálito de vida. Gracias, Señor, porque a pesar de todos los problemas que cada uno de nosotros tenemos que confrontar diariamente, tú nos das fortaleza, nos das sabiduría, nos das entendimiento para sobrellevar estas cargas. Amén. Postramos, Señor, todo nuestro ego, nuestro raciocinio humano, delante del Cristo de la gloria. Amén. Jesucristo es nuestro Redentor. Amén. Jesucristo es nuestro pronto auxilio, es nuestro abogado, Amén. es nuestro sanador, es nuestro libertador. Tuya es la honra, tuya es la gloria, Cristo. Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida. Amén. Que seas tú, Señor, a través del Espíritu Santo ministrando mi vida para poder impartir gozo, alegría, fortaleza a las vidas que están necesitando de esa bendición, oh Dios. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres tan maravilloso. Tú eres Jehová de los ejércitos. Tú no has perdido ninguna batalla, ni ninguna guerra. A ti te damos adoración, exaltación, Padre. Gracias, Señor. Y el pueblo de Dios dice amén. 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 Que Dios nos siga fortaleciendo, hermanos. Que Él siga ayudándonos, dándonos sabiduría para estar cada día en pie de guerra. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, hermanos, pero para el mundo, porque para nosotros, si Cristo está en ti, tú no puedes sentirte derrotado. Amén. Santo. Tú no puedes sentirte que Dios no te está escuchando, que Dios está allí a tu lado, que Él nos ama, Amén. porque Él murió en esa cruz por amor a nosotros, porque Satanás nos quería llevar a una eterna condenación, pero no pudo, porque mayor fue ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, cuando tú
tú y yo hablemos del sacrificio de Jesucristo, es un momento donde tú tienes que entender el gozo, la alegría, la paz que ese sacrificio nos dio. Pero ¿cómo tú crees en ese sacrificio? Si tú todavía vives en medio del tormento, de la angustia, de la desesperación, es porque tú no has podido entender lo grande y maravilloso que es ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Últimamente se están desatando espíritus inmundos sobre la faz de la tierra. Pero todo esto tiene que acontecer, hermanos, para que el nombre de Dios sea glorificado, hermanos. Tú y yo servimos a un Dios trinitario, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo de Dios. Oh. Anda, Ramasira, vas llamando. Oh, Rabajanda, Ramajira, Bajata, Ramahia, Trabajando. Sita, Ramahia, Bajanda, Ramahia. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hermanos. Pero Él no quedó allí muerto. Él resucitó. Y Él está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Él es nuestro abogado. Él es nuestro consolador. Aleluya. El Espíritu Santo nos está ministrando, hermanos. Yo siento un dolor porque hay tantos hermanos que están tan angustiados porque tienen problemas en sus cuerpos, porque están siendo flagelados sus cuerpos, pero el Espíritu de Dios me está diciendo que no desmayen, que no desmayen, hermanos, que no desmayen, hermanos. Tomen la autoridad. Reprendan al devorador. El destructor. Hay que reprenderlo, hermanos. Voy a invitarles, hermanos, que abran sus Biblias en el capítulo 4 de Marcos. Marcos 4:35. Vamos a ver al 41. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice, en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo
pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como en la barca en la que había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al viento: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bien para siempre. Hermanos, aquí estamos viendo un relato que va a comenzar. Y es un relato de lo que es Cristo y de lo que es el temor del ser humano. Cristo sabía lo que iba a acontecer en el momento que Él dijo: pasemos al otro lado. Pero antes de llegar a este acontecimiento, podemos mirar en los capítulos 3 y el capítulo 4 de este relato de Marcos, donde los apóstoles estaban viendo los milagros que Jesucristo estaba haciendo, milagros físicos que ellos estaban viendo. Ellos estaban viendo los doctores de la ley cómo lo atacaban por ser el Hijo de Dios. Porque estos hombres, cegados en lo que es la ley, ellos no podían entender, ellos no podían aceptar que el Mesías, el que estaba ahí, era el Hijo de Dios. Porque ellos tenían sus mentes cegadas, porque estaban totalmente y espiritualmente cegados. Y para ellos era como imposible que ese Cristo que se estaba moviendo en medio de las multitudes fuera tan humilde y tan sencillo, porque ellos esperaban que el Mesías naciera en la cuna de uno de los reyes. Pero Dios es sabio y Dios es maravilloso. Y Dios, a través de Jesucristo, está allí moviéndose y les está enseñando a los apóstoles lo importante que es tener fe. Y Cristo, donde Él se movía, había liberaciones, habían sanidades, habían interrogantes. La gente sentía hambre, la gente sentía sed de escuchar esa voz, de que ese hombre los tocara, les impusiera manos para ser sanados, para ser liberados. Dios está allí hablando, instruyendo y enseñando a sus apóstoles. Cuando ellos entraron en una sinagoga y entra Cristo y ve en esa sinagoga un hombre
con una mano seca y era un sábado, día de reposo. Y Jesucristo oró por él y esa mano recibió vida, sus músculos recibieron vida. Amén. Esa mano pudo moverse. Pero estos hombres sintieron ira, sintieron, como decir, una amargura, un dolor de que este hombre estaba quebrantando la ley del sábado, porque ellos esa ley del sábado la convirtieron en una religión, no en el mover del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y vemos cómo estos hombres atacaron a Jesucristo y les tocó salir huyendo porque los querían matar. Y ahí pasan y Jesucristo hace una sanación de una persona que está enloquecida. Y los apóstoles están viendo todo esto que Cristo está haciendo en esos días que estuvieron por este lugar con Jesucristo. Y vamos a mirar aquí algo muy importante. En el capítulo 4 y el 23 de Mateo, de Marcos, donde dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que mires os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque el que no tiene se le dará, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Hermanos, esta instrucción que Jesucristo está dándole a los apóstoles en este momento era porque Cristo ya sabía lo que venía, lo que iba a acontecer. Pero Cristo ya los está preparando para que ellos puedan entender. Lo lindo de esto es que Dios a todos nosotros nos dio 5 sentidos. Siempre que yo puedo recordar esto a la iglesia, quiero que la iglesia mediten y piensen. Aquí Cristo está diciéndole a los apóstoles, mire la forma como les dice, miren y oigan. Miren y oigan. Hoy Cristo a ti y a mí nos está diciendo, miren y oigan. Porque todos nosotros tenemos que aprender a tener nuestros sentidos en paz, Amén. en gozo, en alegría. Y Jesucristo les estaba explicando esto como hoy en día el Espíritu Santo de Dios nos lo está explicando a nosotros. Yo primeramente recibí revelación del Espíritu Santo de Dios, lo que representa en mi vida los 5 sentidos liberados. Porque qué tristeza que el ser humano tiene capacidad de mirar negativamente, de oír negativamente, de hablar negativamente, de expresar negativamente. Pero Cristo nos estaba diciendo por medio de los apóstoles, mirad y oíd.
mirar y oír. Y hoy el Espíritu Santo nos está diciendo cómo tú estás mirando, cómo tú estás oyendo, cómo tú estás pensando, cómo tú estás hablando. Santo Padre. Amén. Aleluya. Te adoramos, Rey. Desafortunadamente, hermanos, muchos, no todos, hemos caído en una doctrina de religiosidad, en una doctrina de repetición. Pero Dios quiere que hoy tú, hermano, hermana, puedas hacerte una evaluación. ¿Cómo tú vives cotidianamente? ¿Cuántas palabras negativas hablas en el día? ¿Cuántas veces tú estás pensando negativamente? Estoy haciéndoles todos estos interrogantes y todas estas preguntas porque ahora vamos a entrar a la parte grandiosa de lo que es Cristo en tu vida y en mi vida. Amén. Amén. Ese Cristo que tú alabas, ese Cristo que yo alabo, está vivo. Él está a la diestra del Padre, intercediendo por tus debilidades, por tus flaquezas, por tu ceguera, por tu sordera espiritual, hermanos. El amor de Dios es muy grande, hermanos. Nosotros no alcanzamos a entender y a valorar lo que representa el amor de Dios. Amén. Hermano, Dios es la misma esencia del amor. Amén. 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 Aleluya. Cuando tú logras, cuando tú logres entender lo que es la esencia del amor de Dios, tu vida tiene que cambiar. Porque el amor de Dios es benigno. El amor de Dios es puro. Amén. El amor de Dios no se irrita. El amor de Dios no es rencoroso. El amor de Dios no juzga. El amor de Dios nos brinda amor. Santo. Amén. Aleluya. Santo. Puta la vacía, vacía. Hay un vaso aquí que hoy llegó a este lugar y viene cargado porque lleva unos meses cargando una enfermedad, un dolor, un flagelo en su cuerpo, en su carne. Pero el Espíritu de Dios me dice que hoy te ha traído
a que escuches esta palabra, Amén. porque Él hoy va a ser una liberación. Amén. Santo Abba Padre. Va a ser una sanidad Amén. Santo. y ustedes lo van a ver más tarde. Santo, santo. Ese es el amor de Dios. Amén. Amén. Esa es la misericordia de Dios, hermanos. Santo. Vamos a comenzar en Marcos, en el capítulo, el versículo 35, donde dice: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Aquí mire usted en mi Biblia, la palabra pasemos al otro lado está escrita en tinta roja. Esto quiere decir que fue directamente Jesucristo que les estaba hablando a los apóstoles. Esa palabra que Cristo les dijo, pasemos, Él ya estaba en la barca. Él ya estaba montado allí. Amén. Él le dijo a sus apóstoles, móntense, porque Jesucristo en algunos lugares cuando iba a predicar le gustaba hacerse a la orilla del mar por el eco que el mar trae hacia afuera. Y cuando él predicaba y hablaba, la voz de él era llevada por el aire a las multitudes para que oyeran. Amén. O sea, vemos la grandeza y la sabiduría y la sapiencia de Dios. Y hasta en eso, Él les enseñaba a los apóstoles en qué lugar Él se debía de parar para que el pueblo escuchara su voz. Porque el diablo no quería que el pueblo escuchara la voz de Jesucristo. Entonces vemos aquí que cuando tú y yo tomamos una determinación de hacer algo, de pasar a algún lugar, lo que cotidianamente todos nosotros hemos vivido, el tener todos los días que levantarnos, organizarnos, prepararnos en nuestras casas para salir a la calle, a tomar un tren, a tomar un bus o lo que sea, y todo eso demanda sacrificio, demanda obstáculos, demanda dificultades, pero ¿en qué actitud y en qué forma tú te levantas para cruzar ese camino? ¿En una manera positiva o en una manera negativa? ¿Renegando o bendiciendo? ¿Cómo lo cruzas? Y aquí Cristo les está diciendo, porque ya era de noche y Cristo estaba agotado, porque Él estaba en un cuerpo humano como estás tú y como estoy yo. Cristo sintió dolor, Cristo sintió agotamiento, Cristo se sintió solo en muchas ocasiones. Cristo vio la ingratitud del pueblo que Él estaba preparando. Amén. Y Él sintió todo eso, pero nunca Él desmayó, porque Él sabía que su Padre Celestial lo había mandado a este mundo a cumplir una misión, y era a derrotar a Satanás. Hay predicadores que le da miedo mencionar a Satanás, pero Satanás está derrotado en nuestras vidas, hermanos. Amén. Cristo lo venció, Aleluya. Cristo lo derrotó. Y vemos aquí, hermanos, que cuando ellos comienzan a pasar esa travesía,
Imagínense ustedes, hermanos, no sé si ustedes han entendido eso cuando han leído este relato, que Jesucristo les está diciendo que pasemos al otro lado. Ese otro lado era nada menos que Gadara. Gadara para los judíos era una región inmunda. Esa región, en los gadarenos, el mercado favorito de ellos eran los cerdos. Los judíos, hasta el día de hoy, el cerdo para ellos es animal inmundo. No lo comen. Entonces vemos que Jesucristo les está diciendo a sus apóstoles que están saliendo de un acontecimiento donde fueron maltratados, donde fueron perseguidos, donde los chiflaron y los persiguieron y los están llevando al nido, a la cueva de lo que es los animales inmundos. Pero ahí es donde nosotros vemos la grandeza de la sapiencia de Dios, hermanos. Entonces vemos, hermanos, aquí este relato que comienza. Dice, estaba en la barca y había también con él otras barcas, en el 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Vemos aquí, hermanos, un acontecimiento inusual. Cuando Cristo con sus apóstoles determinan cruzar ese lugar, se levanta un viento tempestuoso, un viento fuertísimo que hace que se hagan unas olas como de unos 3 o 4 metros más o menos. Los teólogos explican eso. Y subía eso a la barca donde iban los apóstoles y donde iba Jesucristo. Pero mire usted, hermanos, lo que es el poder de Dios. Él se ubicó en la popa de esa embarcación. La popa de la embarcación era la parte trasera del barco. Y en esa parte había un cabezal. Y él puso su cabeza sobre ese cabezal y se quedó dormido. Se durmió porque estaba cansado y se quedó tan profundamente dormido porque él estaba durmiendo en los brazos de su Padre, Jehová de los ejércitos. ¿Ve usted, hermanos, lo lindo que es esa relación de Cristo con su Padre y con el Espíritu Santo? Y Cristo se acuesta y comienza la tempestad. ¿Y cuál fue la sorpresa de Jesucristo? Que los apóstoles lo llaman y le gritan: Maestro, Maestro, ¿no te das cuenta que vamos a perecer? Vamos a leerlo como lo dice la palabra. Y dice en el 38, y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Vemos, hermanos, lo maravilloso y el poder de Jesucristo. Es el mismo poder de Dios. Amén.
Y Jesucristo se levanta. Y lo primero que hace Él es reprende el viento. Pero aquí, hermanos, cuando nosotros estudiamos y analizamos lo que es la guerra espiritual, aquí vamos a ver algo muy importante, hermanos. En la guerra espiritual, nosotros tenemos que aprender a entender cómo Satanás le fascina meter la mano en los eventos de la naturaleza. Y esto es lo que muchos de ustedes deben de aprender a entender, hermanos. Cuando ustedes estén pasando por tormentas, no se angustien, no se desesperen, no se rindan, porque aquí tenemos nosotros la clave, que nosotros podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Jesucristo es mi fortaleza. Amén. Jesucristo es tu fortaleza, hermanos. Si hoy tú, hermano, viniste con un problema y tú ves que ese problema, esa tormenta no cesa, te voy a dar la clave, o te voy a recordar la clave para que puedas decirle a ese viento: calla y enmudece. A ese problema: sal de mi vida. Amén. A esa enfermedad que está en tu cuerpo, que tú puedas decirle: demonio de enfermedad, sal de mi cuerpo. Amén. Porque Jesucristo, en las llagas que tú le proferiste, Satanás, a Cristo, Él llevó allí esa enfermedad. Amén. Y declaro mi cuerpo libre de todas esas mentiras Amén. perversas y satánicas. Amén. Amén. Vamos a ver lo que es los vientos. Yo en una ocasión prediqué sobre los 4 vientos. No sé si algunos se recuerdan de esa predica. Y para Dios esos 4 vientos son muy importantes, como tienen que ser tan importantes para tú y para mí como cristianos. Y miren ustedes, hermanos, que Satanás, para él es muy importante los 4 vientos de los cielos. Fíjese usted, y vamos a mirar esto en Isaías. Isaías 14, 12. Y dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. ¿Ve? Al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte.
¿Ve? Ahora, esta palabra norte, para Dios, el norte es uno de los vientos más poderosos. Y yo tengo aquí, de lo que yo prediqué el otro día, es donde dice, el viento del norte es el viento más poderoso porque trae la presencia de Dios. Es un viento que trae la fragancia y el refrigerio de Dios. Fíjese usted, Dios sabe que esos 4 vientos Él los formó para bendecir la tierra, pero Satanás aquí en la tierra, él metió sus manos y vive metiendo las manos en esos 4 vientos que están soplando en la tierra. Amén. Para traer destrucción, para traer angustia, para traer muerte, para traer dolor. Pero Dios no, Dios es muy diferente en esa manera. Pero miren ustedes, hermanos, cómo Satanás sí entiende la función de esos 4 vientos y él sí quiere apoderarse. Cuando nosotros los cristianos deberíamos de entender profundamente lo que simboliza esos 4 vientos en la vida de nosotros, para poder nosotros tener autoridad y reprender los espíritus inmundos que se están moviendo aquí en esta faz de la tierra donde tú y yo estamos viviendo. Amén. Pero Dios ya nos dio las armas. Pero ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo de Dios no investiga. Son pocos los que investigan. Muchos viven una vida cristiana rutinaria. Vienen aquí a la iglesia, oyen palabra, se van y están enojándose, están pensando cosas negativas, hablando negativo, o sea, totalmente fuera de órbita. Y Dios lo que quiere, hermano, que a través de todas estas explicaciones y todas estas enseñanzas, tú y yo aprendamos a tener convicción cuál es el Dios que yo sirvo. Es que, hermano, hablamos de las victorias, pero acuérdate, hablamos de las victorias, hermanos, pero cuando viene un momento difícil, esa victoria se esfuma, se pierde. Hermanos, el miedo es algo tan horrible que yo apunté por aquí. El miedo es igual a falta de fe. Vuelvo y les repito. El miedo es igual a falta de fe. La fe significa confianza en el poder de Dios. Amén. Vuelvo y les repito. La fe significa confianza en el poder de Dios. Pero nosotros todos hablamos y todos les decimos el uno al otro, tengan fe. Pero hoy yo les voy a explicar cómo podemos tener fe. ¿Cómo podemos desarrollar la fe? Vamos a mirar en Juan 16. Juan 16, 33. ¿Ya todo lo tienen? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Volvamos a leerlo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis, ¿sí ves? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, hermanos, cuando yo entiendo esta palabra y cuando tú la entiendas y comiences a leerla y aplicártela a ti, a leerla y aplicártela a ti, allí tu fe comienza a evolucionar. Tu fe comienza a crecer. Cuando llegan los vientos huracanados a tu vida, tú puedas decirle a un veredicto de un médico que te digas, tienes presión alta, tienes colesterol alto, tienes cáncer, tienes lo que el diablo quiera decir que tengas, pero si tú en ese momento que te están diciendo tienes y tú digas, diablo mentiroso, yo no tengo nada, porque estas mentiras tuyas nacieron en el reino de tus tinieblas y yo no tengo parte con las tinieblas, yo tengo parte con el Amén. Cristo de luz, Amén. con el Dios de poder. Y allí Satanás queda derrotado. Y allí es cuando tú comienzas a que tu fe crezca. Amén. Aleluya. En estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, tenemos que aprender a desarrollar la fe. Mire usted, hermanos, con esta pandemia es algo que Dios permitió, porque todo esto Dios lo permitió. Y esta pandemia fue obra de organizaciones satánicas, diabólicas y perversas, que en la mente de ellos dicen que el mundo está sobrepoblado, pero mentiras del diablo. Y ellos dicen que hay que exterminar cierta cantidad de gente. Pero ¿quiénes son ellos? Hombres científicos, satánicos. Y todas estas enfermedades, esta pandemia, es producto de laboratorios, de hombres diabólicos, perversos. Pero qué tristeza que tú y yo, siendo nosotros hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo Jesús, Amén. nos hayamos llenado de pánico, de temor. ¿Cuántas iglesias se cerraron a raíz de esto? Y no tuvieron fe. ¿Pero por qué, hermanos? Porque no han desarrollado la fe. La fe tú tienes que aprender a irla desarrollando en tus dificultades. Cuando tú estés pasando por vientos huracanados, ya les expliqué, hermanos, por qué Cristo en ese momento le dijo a ese aire, calla y enmudece. Pero Cristo no le estaba diciendo a ese aire. Cristo le estaba diciendo a Satanás, calla y enmudece. Amén. Santo. Y eso es lo que hoy Dios a ti y a mí nos ha dado poder y autoridad para que tú puedas decir a Satanás, calla y enmudece de las tormentas que tú me quieres montar. Amén. Hay tormentas que nosotros mismos las fabricamos por falta de fe. Pero hay otras tormentas que cuando vienen y tú tienes fe, esas tormentas no pueden contigo. Aleluya. Tienen que huir. Porque ese es el poder de Amén, Dios. Santo. Ese es lo grande y maravilloso que es Dios. Amén.
El viento del sur representa un viento agradable, sosegador, que trae paz. ¿Se dan cuenta? O sea que, hermanos, nosotros a veces estamos sufriendo y estamos siendo vaporeados por las tormentas, porque la fe de nosotros todavía no ha sido ejercitada como Dios quiere que la aprendamos a ejercitar. Dios Onda Ramasaya. Aquí está la unción de Dios, hermanos. El Espíritu Santo está hablando a tu espíritu, hermanos. Examínate allí. ¿Cuál es la tormenta que tú estás pasando en este momento? Y si tú ves que esa tormenta tú no la puedes callar, ahora mismo pídele al Espíritu Santo que te dé revelación de lo que Lucas 10:19 nos dice en su palabra. Que Jesucristo nos dio poder y autoridad para aullar, hermanos, serpientes y escorpiones. Y Jesucristo le reveló a Pablo el significado de serpientes y escorpiones. Es porque todos nosotros, cuando vemos una serpiente, sentimos miedo. Otros sienten pánico y otros pierden el control. Cuando ven una araña, cuando ven un cangrejo, cualquier cosa de esos animales, se llena de pánico. Pero hermanos, si tú todavía estás en ese estado de miedo, tienes que aprender a tener sabiduría, a tener convicción de que tú eres hija y hijo de Dios. Tú tienes poder, tú tienes autoridad para vencer esos espíritus de temor. El temor paraliza, el temor bloquea, el temor enceguece, el temor no te deja ver el poder de Dios. Habla ahí con el Espíritu de Dios. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu tormenta? Yo no la sé, hermanos. Pero si tú te abres al poder de Dios, hoy Dios te
te va a liberar. Amén. Hoy Dios te va a sanar. Porque el Dios que tú sirves, el Dios que yo sirvo, es un Dios poderoso, Amén. es un Dios fiel. Oh, otra rabasada, la vacía, vasallo. El Espíritu de Dios está ministrando nuestros espíritus, hermanos. Quiere el Espíritu Santo que salgamos libres de este lugar. Que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Que no tengamos más temores. Y cuando vengan esos temores, tú puedas echarlos fuera. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ven conmigo. Oh Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Muévete, Espíritu Santo de Dios. Muévete, Espíritu Santo de Dios. Abba, Padre. Oh, abasata, amando, abasina, abasaya, amando. Oh. El Espíritu Santo me mostraba esta madrugada, hermana, a usted. Y me mostraba, hermana, hace unos días atrás, usted estaba a punto de desmayar, porque estos últimos meses usted ha sido tan atacada con ese espíritu de inflamación, de furúnculos en su piel, hermana. Y esta madrugada, estaba yo orando, preparándome para venir a predicar esta palabra. Santo. Y el Señor me ponía las manos. Y el Espíritu me decía que la ministrara públicamente. Santo. Amén. Si quiere, hermana, quítesela, Santo. voltela para que la miren. Abba. Ella ha sido atacada fuertemente, pero el Espíritu Santo me mostraba que hoy, hermana, usted va a ser libre. Amén. ¿Sabe por qué, hermana? Porque usted, Dios, la llamó a ser un vaso de intercesión. Amén. Abba. Pero primero, Dios la está probando. Esto que usted está pasando no es por casualidad, es porque Dios lo tiene planificado para que usted sea un vaso de ministración. Cuando usted ore, cuando usted interceda por una persona, esa oración suya va a ser tremenda. Amén. 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 Hermana Rosalba,
hermana Jacqueline. Aquí el Espíritu Santo de Dios nos está enseñando a que tengamos fe. Aquí el Espíritu Santo de Dios nos está enseñando que tengamos fe. Estos dos vasos son vasos nuevos en los caminos de Dios. Y Dios los quiere usar de una manera tremenda. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanas, coge aceite. Mete el dedo en el. Mete el dedo. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Levanten sus manos al trono de la gracia de Dios. Onda Rama Sira Vasaya Mando. Onda Rama Saya Mando. Todos los que puedan levanten las manos a este lugar ante la presencia de esta varona. Comiencen a orar, comiencen a reprender todos los ataques que Satanás ha tirado a esta vida. Dios está usándolas a ustedes para que su fe sea aumentada, hermanos. Y ustedes van a ver el milagro en la vida de esta varona. Nosotros servimos a un Dios vivo. Nosotros servimos a un Dios de poder. Ita Rama Salamando, Rama Sira Vasayamando. Onda Rama Sira Vasayamando. Espíritu inmundo que has atormentado esta vida, ahora sal fuera de ella. Sal fuera de ella. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Suelta esta piel ahora. Suéltala. Uta Rama Sayamando. Ita Rama Salamando. Rama Sira Vasayamando. Consuelo, úngela. Espíritu de Dios, te damos gracias por la liberación de este vaso. Gracias. Oh, Sita Rama Sayamando. Ita Rama Handa Rama Sira Vasayamando. Hay poder. Hay poder. Hay poder, declaren hermanos, hay poder. Sientan el gozo de saber que esta hermana es como fuera su mamá, como fuera su hermana, como fuera su sobrina. Gracias a Dios por lo que Dios está haciendo ahora en este vaso. Está siendo libertado, está siendo libre de todo asueto satánico perverso. Uta Rama Hita Rama Handa Rama Sia Vasaya Mando. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestras almas te alaban. Nuestras almas te bendicen, oh Dios. Iba pasando la masía va llamando. Uta Rama está llamando. Hasta hoy llegó la mentira del diablo en la vida de esta varona. A partir de ahora, nueva criatura eres. Paso nuevo eres. Mujer de unción eres. Mujer de poder eres desde ahora. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Jesucristo es nuestro Redentor. Jesucristo es
nuestro refugio, nuestro amparo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a dar una gracia a Dios. Vamos a dar una gracia. Amén, aleluya. Gloria a Dios, Padre. Gracias por esta victoria, Señor. Onda rama Gracias, mi Te Padre. adoramos. Bendito eres tú, Gracias, Padre. poderoso eres tú, Señor. onda rama sira vasaya mano. Onda rama sira vasaya mano. Santo rama sira vasaya mano. Que la bendición de Dios la acompañe, hermano. Vamos a alabar al Señor, hermanos. Invito al coro, alabemos a Dios. Hermanos, después de esta liberación, después de esta sanidad que hemos visto, debemos de sentir gozo. Debemos de sentir alegría. El Cristo que yo predico está vivo, hermanos. El Cristo que tú alabas está vivo, hermano. Aleluya. Si alguno de ustedes está todavía con algún problema, levante sus manos ante toda la gracia de Dios y dele gracias a Dios, porque Él está ahora libertándote, sanándote. Él está escuchando tu necesidad. Gócese en la presencia de Dios. Aleluya. Gócese en la presencia de Dios. Aleluya. Toda gloria y toda la honra ya para ti. Él puede, hermano. Cántalo, cántalo. Pero cántalo de tus entrañas. Dilo. Ya está sanando. Él puede, Él puede. Créelo, hermano. Grítaselo al diablo. Cristo puede libertar mi vida. Cristo puede enmudecer mi tormenta que estoy pasando ahora. Con la lama mía, Masaya alto. Pero créelo, créelo. Cristo resucita muertos. Hoy puede hacerlo. Alábenle, alábenle. Mira lo que estás cantando. Él puede. Aleluya. Podemos, todos podemos reprender al diablo en el nombre de Cristo, Jesús de Nazaret. Onda la Masaya mano. Onda la Masaya mano. Onda arriba está llamando la Masaya mano. Aleluya. Cristo puede sanar a los enfermos, echar fuera demonios, resucitar los muertos. Él puede, yo sé que Él puede, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede sanar a los enfermos, echar fuera demonios, resucitar los muertos. Echar fuera demonios, resucitar los muertos. Él puede, yo sé que Él puede, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Él puede. Aleluya. Todos podemos en Cristo Jesús ser victoriosos. La Masaya mano. Cristo puede sanar a los enfermos, echar fuera demonios, resucitar los muertos. Él puede,
está ministrando el Espíritu Santo de Dios. Todo el que crea está siendo ministrado como una unción especial. Echar fuera demonios, resucitar los muertos, Él puede, Él puede, Él puede. yo sé que Él puede, Él puede, Él puede, yo sé Créelo, que créelo. Él puede, yo sé que Él puede, Él puede, Él puede, yo sé que Él puede, Él puede, Aleluya. yo sé que Él puede, hermano. Ahí está el Espíritu Santo sanando, libertando. Él puede, Oiga, yo la sé batalla, que basada, mando, la batalla. yo sé que Fortaleza nueva, Cristo puede sanar a los enfermos, echar fuera demonios, resucitar los muertos. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Él puede, Él yo sé que Él cántelo, cántelo. sanar a los enfermos, Él está sanando, Él está libertando aquí, hermano. los muertos. Él puede, Oh, Él puede, mi palabra está llamando. Él puede, Oh, Él puede, yo sé que Él aleluya. puede, yo sé que Él Cristo puede, tú tienes que creer lo que Él puede hacer la obra y ayudarte en lo que tú estás pidiendo ahora. El Cristo te está contestando que sí puede salvar tu tormenta. Ahora. Otra gama está llamando. yo sé que Varón, Él está llamando. yo sé que El Dios no te deja. puede sanar a los enfermos, echar fuera demonios, resucitar los muertos. Porque tú tienes palabra, Yo sé porque tú tienes poder, que pero el miedo no te deja. Hoy te estoy hablando al miedo y te estoy diciendo, miedo, sal de la vida de este varón. Déjalo en paz, déjese bien del Espíritu de Dios, llénalo de una unción especial. Esa rama, anda, rama, ella va la mano, esa rama, onda, rama, ella va. Aleluya. Él puede, hermano, Él está aquí sanando, está libertando. Aleluya. yo sé que Él puede. Aleluya. Yo sé que Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Él puede. Aleluya. Demos un aplauso de agradecimiento, un aplauso de gratitud, un aplauso de gozo, un aplauso de alegría, un aplauso de victoria, porque cuando tú aplaudes en el reino de los cielos, los demonios tiemblan, hermanos, los demonios tiemblan. Y aquí está el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Anda rama, tía, esta rama, santa rama, tía, onda rama, tía, rama, Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, ¡aleluya! ¡Somos libres! ¡Gózate! Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. ¡Alégrase, hermano! Libre, tú me hiciste libre. Yo soy libre por Cristo Jesús, hermano. Tú también. Rotas fueron las cadenas que estaban
levantamos nuestras manos ante el trono de la gracia tuya, Padre, con gozo y alegría de saber que hiciste una liberación, una sanidad a mi hermana y a aquellos hermanos que en el Espíritu fueron ministrados, Padre. Te damos gracias, Padre, porque tú eres tan real, porque el amor tuyo es tan lindo, Señor, porque podemos ver cuánto tú nos amas. Y muchas veces nosotros, por no tener fe, dudamos, pero tú nunca nos condenas por eso, porque tú hoy nos estás haciendo entender que los apóstoles, muchos de ellos flaquearon, porque ellos no habían todavía visto morir a Cristo y resucitar, como tú y yo hoy lo hemos visto, su sacrificio, su resurrección y la visitación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y si nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, no podemos estar pensando en dudar. Amén. Si pensamos en dudar, tenemos que pedir perdón a Jesucristo por ese sacrificio, porque si yo dudo lo estoy haciendo inoperante. Amén. Pero te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Padre, pongo la protección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios en la vida de mis hermanos. Amén. Que vamos a salir de este lugar. Amén. Cualquier espíritu de accidente, cualquier espíritu de atraco, cualquier proyectil, cualquier cosa que el diablo quiera tirar contra nosotros, que ángeles guerreros, que ángeles protectores guarden a cada uno de mis hermanos, nuestra salida y nuestra entrada a nuestras viviendas. Y todo esto te lo pido en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Que Dios bendiga.